Y hermanos, todos hemos recibido, de una u otra forma hemos recibido misericordia. Como ese oficial que nos perdonó esa infracción, hemos recibido misericordia. ¿Y qué sería de nosotros, qué sería de nuestra vida si no fuera por la misericordia que hemos recibido hacia con cada uno de nosotros? Esta mañana vamos a ver, y Dios desea ver esto en nuestro corazón. Vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 89, 1. Salmo 89, 1. Bendiciones a los que están allá en casa, que están conectados. Dios los bendiga. Mándenos ahí su petición. Qué bendición que nos están sintonizando. Dios los bendiga. Los extrañamos, y si son de otro lugar, pues qué bendición también porque nos están sintonizando la palabra de Dios. Vamos a pedirle de favor que silencie su teléfono. Silenciemos el teléfono para que a la hora de predicación no nos vaya a sonar, no nos vaya a distraer. Dios nos quiere hablar, pero no es a través de nuestro celular. Nos quiere hablar a través de su palabra. Levanten, vamos a ponernos en reverencia a Dios. Solamente vamos a leer el Salmo 89, 1. Ahí está. Qué bendición ver a la hermana Daisy también. Ayer estuvo aquí. Qué bendición, hermana, me enteré. Pero qué bendición que está aquí en esta mañana. Amén. Vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Lo tienen? Salmo 89, 1 dice: una vez más para iniciar todos a la misma vez. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. No importando la situación que se encontraba David, se encontraba en tribulaciones cuando estaba escribiendo esto que Dios le puso en su corazón. En ese momento él se encontraba en tremenda tribulación. Y no importando la situación, no importando el problema, no importando la persecución, el peligro que se encontraba David, él dijo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Él tenía, hermanos, un corazón lleno de alabanza. David tenía un corazón lleno de alabanza. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, porque no somos merecedores de tu misericordia. Somos inmerecedores. No la merecemos. Pero tú aún así, has tenido misericordia para con nosotros. Estamos de pie, estamos delante de tu presencia en esta mañana, porque tú has sido misericordioso. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recordar, ayúdanos a notar, ayúdanos a exaltar tu misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, mi Dios, por tanta misericordia que tienes. Hoy en esta mañana estamos viviendo, estamos gozando de una nueva misericordia. Gracias, mi Dios. Háblanos, gracias por hablarnos, gracias por motivarnos a través de tu palabra en esta mañana, a que tengamos un corazón lleno de alabanza al salir de aquí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Número 1, si puedes proyectar, hermanos, ahí el salmista tenía un corazón lleno de alabanza. David tenía un corazón lleno de alabanza a Dios, aún en las pruebas más terribles de su vida que estaba enfrentando durante este tiempo. Él había vivido, él había escuchado, él había tenido experiencia. A él le habían contado, no solamente en su vida, en sus días, a él le habían contado de lo misericordioso que había sido Dios con ellos. ¿O sabes, hermanos, que Dios ha sido misericordia? Una de las cosas importantes, uno de los atributos importantes de Dios es su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y él no solamente había vivido, no solamente había experimentado, pero David había escuchado de la misericordia, había notado la misericordia de Dios, no solamente con él, con su casa, con su familia, sino con su descendencia, con sus antepasados. Había notado la misericordia de Dios. Y él dice en su corazón: la misericordia de Jehová
cantaré perpetuamente. Mira, es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, lo hemos dicho. Es fácil cuando hay trabajo, es fácil cuando tenemos un ahorro en el banco, es fácil alabar a Dios. Es fácil alabar a Dios cuando no hay, para terminar rápido con esto, es fácil alabar a Dios cuando no tenemos ningún dolor, cuando no hay ninguna enfermedad, cuando no tenemos ninguna preocupación, cuando no tenemos nada que preocuparnos, cuando no tenemos seres queridos en el hospital, cuando no tenemos a alguien que pasó a la eternidad. Es fácil alabar a Dios, cualquiera puede alabar a Dios cuando no está pasando por circunstancias, cualquiera. Pero David aprendió y escuchó de cómo Dios había sido misericordioso con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, desde hacía años y años y años. Y él dijo, me propongo a tener un corazón lleno de alabanza a Dios. La misericordia de Dios motivó a David a tener un corazón lleno de alabanza a Dios. Por lo que Dios había hecho en el pasado, por lo que Dios estaba haciendo con él en el presente y por lo que Dios iba a hacer con él en el futuro. Dios ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí, ya a la introducción vimos que los oficiales tuvieron misericordia de nosotros? Pero no notamos, hay veces que olvidamos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Sabía, hermano, que tú estás aquí y nosotros nacimos, todos aquí nacimos. Espero que nacimos ya doblemente. El cristiano tiene que nacer de nuevo, doblemente. Si tú has nacido solamente de una vez, tienes que nacer de nuevo, le dijeron a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía el nacimiento. Dijo, ¿cómo voy a nacer? Ya siendo viejo. Ya tenía barba, tenía bigote. Era un hombre de barba. ¿Cómo voy a nacer? No podía entender. Y él le dijo, ahora has nacido de carne. Lo que es nacido de carne y la sangre, sangre es. Pero lo que es nacido del Espíritu, tienes que nacer de nuevo del Espíritu Santo. Está hablando acerca del nacimiento espiritual, de la salvación, de la vida nueva. Todos aquí hemos nacido físicamente. Espero que hayamos nacido espiritualmente. Pero si cuando nosotros nacimos, si tú naciste con una partera, ¿cuántos nacieron con una partera? Y le contaron, no lo recordamos, pero con una partera. ¿Cuántos nacieron en la casa, en el hospital, en la vecina, en un carro? ¿Sí? ¿En un vehículo? Dios tuvo misericordia. Desde antes que naciéramos, con nuestros antepasados. ¿Sabes por qué nacimos? Porque Dios tuvo misericordia de nuestros padres, porque Dios tuvo misericordia de nuestros abuelos, porque Dios tuvo misericordia de nuestros tatarabuelos, porque Dios tuvo misericordia de nuestros bisabuelos, porque Dios tuvo misericordia de nuestros tatarabuelos. Por eso nacimos. Por eso estamos aquí, porque Dios ha tenido misericordia. Dios nos recuerda en esta mañana que Él ha tenido misericordia. Que si nacimos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Sabes que vivimos de nuestra niñez también? Y vivimos nuestra niñez. Y estamos aquí porque éramos tremendos. ¿Cuántos eran traviesos aquí o traviesas? Que hacíamos travesuras en cantidad. No lo sabemos, pero éramos traviesos, tremendos. Sigan los traviesos. Díganlo traviesos, les dije traviesos, pero digo, todos éramos traviesos. Todos éramos traviesos. ¿Y sabe por qué estamos aquí? Por la misericordia de Dios. Me contaban testimonios y me decían, pastor, mire, me contaba un hermano, si yo me hubiera tardado en algo en hacer, iba a encender, estaba arreglando algo que era relacionado con gas. Y yo creía que lo iba a arreglar y encender y prender, soldándolo con lumbre, con fuego. Y yo no estuviera aquí, pero digo, está aquí por la misericordia de Dios.
fue a una ferretería y fue a preguntar, quiero este producto, no tengo, no lo selló allí, no se lanzó a arreglarlo, a sellarlo, a soldarlo, porque le faltaba algo. Y dijo, no voy a tener suficiente, voy a la ferretería y le pregunta, ¿y qué necesito? Necesito esto, ¿por qué? Porque voy a sellar esto. ¿Y cómo lo vas a sellar? Lo voy a sellar, lo voy a soldar. No lo hagas por la misericordia de Dios. Dios nos ha guardado de accidentes por la misericordia de Dios. Estamos aquí y no hemos muerto por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué estamos aquí, hermano? Por la misericordia de Dios. ¿Cuántos aquí recuerdan su niñez? ¿Cuántos recuerdan su niñez? Se recuerdan cuando tenían 5 años. Vamos a ir a un poco al pasado. No es bueno volver al pasado, pero es bueno recordar. No estoy diciendo que vivamos en el pasado, es recordar la niñez. Todos aquí recordamos. Y estamos conscientes de que Dios, y aunque esté en ese tiempo, aunque estamos inconscientes de la misericordia de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia. Aunque pasemos y hemos pasado después de nuestra niñez y hemos sido adolescentes, hemos sido ya jóvenes y jóvenes adultos, Dios ha tenido misericordia. Y sigue teniendo misericordia. Lo que vemos aquí en este bello salmo es que David lo que está exclamando, lo que está exaltando desde su corazón con su boca es la alabanza a Dios. Oh, hermanos, tú y yo debemos, el creyente, y aquí entramos, es solamente la introducción. Dios, hermanos, como ha tenido misericordia contigo y conmigo, Dios, hermanos, quiere que tengamos un corazón lleno de alabanza a Dios por la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón lleno de alabanza a Dios en todo momento, en momento de enfermedad, en momento de muerte. Oh, hermanos, ¿sabías algo? Que aún en el día, ya sabe Dios el día que vamos a partir de este mundo, y en los últimos segundos de nuestra vida, Dios va a tener misericordia de nosotros. Y lo vamos a ver, me estoy adelantando porque me emociona ver la misericordia de Dios y predicar la palabra de Dios. Y él dijo, la misericordia de Jehová cantaré, no diré, dijo cantaré. ¿Sabía, hermano? El creyente debería de ser la persona más feliz de este mundo, más gozosa de este mundo. Pero vemos cantidad de gente que está sufriendo aflicción y porque están en problemas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ver la misericordia de Dios, que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos estado en cama, en lecho de muerte? Algunos aquí, y Dios, estás aquí porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y no hemos aprendido a tener un corazón lleno de alabanza. Tenemos que aprenderlo. Él dijo, cantaré, no solamente lo diré, pero hay en mi corazón alabanza por tu misericordia, mi Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Y hermanos, cuando hay un corazón lleno de alabanza, ¿por qué es que debo alabar a Dios? Pregunta. Lo acabamos de decir, ¿por qué, hermano? Por su misericordia. Por su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Porque muchos no sabemos el significado de la misericordia de Dios. La palabra hebrea, Hedesh, no destornudé, hermanos, es Hedesh, es una de las más importantes en el Antiguo Testamento. Y ya que está en el centro de la revelación que Dios mismo nos ha dado a su actitud que tiene para con su pueblo. Su Hedesh, misericordia, está basada, está arraigada a la gracia de Dios. Y está combinada con el amor de Dios, con el compromiso de Dios, con el deber de Dios y protección de Dios para con nosotros. Esta palabra misericordia se compone de dos. Se compone de, qué malo que no lo proyectamos, pero no es mi culpa.
Miser quiere decir, la palabra misericordia está compuesta de dos palabras. Miser, viene la palabra miser, solo primera, ahí, miseria. De ahí viene la palabra miseria. Miserable, de miseria. Se compone de esta primera palabra y la segunda, cordia, que significa, viene, corazón. Cordia. Miser, inmerecida, miserable, cordia, corazón. Misericordia. Se compone de estas dos palabras. ¿Qué quiere decir que viene del corazón? Misericordia viene de lo profundo del corazón de Dios. De lo más profundo del corazón de Dios viene este amor profundo para con nosotros que no se encuentra en este mundo. Esto solo puede venir de Dios y está relacionada explícitamente con la verdad. O sea, en otras palabras, tiene un amor sincero para con nosotros que no merecemos, porque yo soy miserable, yo no sé de ti, yo era miserable sin la misericordia de Dios, no me malentienda. Todos aquí no merecemos la misericordia de Dios, porque somos inmerecedores de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Viene de un profundo sentir de Dios, una benevolencia, una benignidad, una bondad, una compasión, gracia. Según la Biblia, y lo vemos a través de la Escritura. Si tú estás tomando notas, está en Génesis 32:10, Éxodo 34:6, Génesis 19:16, Génesis 24:12. No solamente el salmista se propuso a tener un corazón lleno de alabanza, pero número 2, tiene un corazón lleno de agradecimiento. Ve conmigo el Salmo 136:1. Salmo 136:1. Salmo 136:1. Alabad a Jehová, porque Él es. Una vez más, hermanos, parece que ustedes no están ahí. Alabad a Jehová, porque Él es, díganlo fuerte, porque Él es, porque para es su misericordia. ¿Por qué es que yo tengo que tener un corazón lleno de alabanza y ahora un corazón lleno de agradecimiento? Porque Dios es bueno, porque Dios es más que bueno, porque Dios ha sido más que bueno con nosotros. ¿Te recuerdas tú cuando venías para este país? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué no quedamos en el mar? ¿Sabe por qué no quedamos en el desierto? ¿Sabe por qué no quedamos en ningún otro lugar? ¿Sabe por qué Israel llegó a la tierra prometida? Por la misericordia de Dios. No quedaron en el desierto. Los que no creyeron quedaron en el desierto. Una generación completa. Los que creyeron entraron a la promesa, a la tierra prometida, por la misericordia de Dios. Porque es que yo la debo recordar, hermano. Tú y yo debemos recordar la misericordia de Dios todos los días. Todos los días. Están agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece ser muy alabado. Todos aquí debemos de estar. No importa la voz que tengamos. Olvídate de la voz. Si tienes un corazón agradecido con Dios, vas a alabar a Dios. Si yo tengo un corazón agradecido con Dios, voy a alabar, me va a motivar, me va a causar alabar a Dios. En tiempos de necesidad, en tiempos que yo no me siento bien, me va a causar alabar a Dios. En tiempos que yo estoy enfermo, me va a causar alabar a Dios en la cama, alabar a Dios en el hospital, alabar a Dios en la situación que me encuentro, alabar a Dios en toda necesidad, alabar a Dios en la enfermedad, alabarlo a Dios en todo momento. Y de eso habla acerca el Salmo 136. ¿Sabían, hermanos, que el libro de Salmos es un libro de alabanza? De alabanza. ¿Por qué sé que David tenía un corazón lleno de alabanza? Porque lo vemos, lo escribió. ¿Sabes tú y yo qué tenemos que hacer, hermanos? Un día hacer
Cuando tú estés pasando por pruebas, por problemas, haz un recordatorio, hay una lista y ve de todas las veces que tuviste en peligro, que te han perdonado deudas, que te han perdonado, otra gente te ha perdonado, es la misericordia de Dios. Haz esa lista, haz la lista. ¿Cuántas veces Dios no nos perdona, hermanos? Todos los días nos perdona Dios. Haz esa lista todos los días y anota y di: Dios, tú fuiste misericordioso en este día. Cuando te sientas depresivo, cuando te sientas en ansiedad, cuando te sientas preocupado, cuando te sientas enfermo, haz ese recuento y ve la misericordia de Dios que ha estado con nosotros y nos ha seguido y nos sigue y nos seguirá, porque Dios es misericordioso. Y el salmista, exhorta, anima a nosotros los creyentes a ser no solamente a ser misericordioso con nosotros, que me estoy adelantando, pero a tener un corazón agradecido con Dios, de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el atributo que Él tiene, hermanos, no se compara con nadie, no se compara con nadie. Su misericordia es grande. Y quiero a continuación ver algunas características de esta excelencia divina, atributo divino de Dios. No podemos dejar de bendecir a Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? No podemos, un corazón, hermanos, que tiene la gracia de Dios, no puede tener un corazón triste. No podemos tener un corazón triste. Los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos reconocido la misericordia de Dios en nuestra vida, que Él ha sido misericordioso. ¿Sabe por qué tienes a tus hijos, madre? Porque Dios ha sido misericordioso. ¿Sabe por qué no te fuiste en el parto que estabas ahí? Hermanos, mis respetos para las mujeres, porque son valientes. ¿Y sabe por qué diste a luz a esos que estás ahí a tu lado, que a veces no son agradecidos contigo? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Yo recuerdo cuando mi hija tenía 1 año, llegamos aquí y mi esposa dice: tú pareces un disco rayado, pero es que no puedo dejar de contar la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Y esto no sé si lo ha contado ya, pero hace tiempo, cuando ella estaba pequeña, yo fui a llevar la basura del condominio. Vivíamos en el 9º piso, y en el 9º piso yo estaba tirando toda la basura que tenía con una mano, y con otra tenía la bebé aquí, y abre le llaman un canal, un chute, para que deposites ahí la basura y se vaya. Y yo por alguna razón estaba así y hice un momento aquí, y mi hija se quiso, ya ven cómo son los niños, una niña con fuerza y tremenda, quería salirse y bajarse. Si ella y no la tengo fuerte tomada así, ella se había salido y hubiera caído allí mismo, porque yo estaba agarrando la otra basura que tenía más para hacerla. Desde el 9º piso, por la misericordia de Dios. Y a David, hermanos, había visto tanta misericordia de Dios, no solamente en su vida, pero en sus antepasados. ¿Sabe por qué Dios nos tiene aquí, a ti, te tiene a ti, a tu familia? Por la misericordia de Dios. ¿Ves lo que dice el Salmista 136? Solamente es el inicio. Dice: yo tengo alabanza a Dios, dice: alabad al Dios, porque no hay otro. Alabad al Dios de los dioses. Dice el Salmo 136:2: alabad al Dios de los dioses, porque no hay otro Dios. Pero como ellos en el Antiguo Testamento creían que los ídolos les llamaban dioses, pero no hay otro Dios. Solamente hay un Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Él dice: porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. A que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, porque para siempre es su misericordia. Él lo alababa, hermanos, tenía un corazón
agradecido a Dios, porque reconocemos que de Dios viene todo. De Dios viene todo, hermano. De Dios viene la vida. De Dios viene todo. De Dios viene la salud. De Dios viene el aire que estamos respirando ahora. Es Dios, porque Él ha sido misericordioso. Y el salmista nos anima a tener un corazón lleno de gratitud. Su misericordia es grande. Primera de Reyes 3:6. Su misericordia es mucha. Salmo 119, 156. Desde el siglo, dice, y hasta el siglo sobre los que le temen. Salmo 103, 17. Dice, lo haré de mañana tu misericordia. Salmo 59, 16. En Éxodo 33, 19 dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, le está diciendo Dios, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para que con el que seré clemente. La misericordia de Dios. Génesis 19 habla, dice, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Saben quién era este? ¿Saben quién era? ¿Saben quién era? Lot. Dios tuvo misericordia del creyente, Lot. Aunque se hizo, dice la Biblia, que arrastró y se volvió al mundo, vivía en Sodoma y Gomorra, estaba ya viviendo como el mundo, estaba viviendo como los sodomistas. Ahora este mes se ha llegado el mes del orgullo de LGBT. Y han usado todo, el enemigo lo imita, hermanos. Sabían que el arco iris es una promesa para nosotros, el pueblo, y ellos lo tomaron para identificarse a ellos. Y todo orgullo, dice la Biblia, es pecado, vanidad. Y vivía allí Lot en el mundo, vivía con los hombres y veía todo eso y a él se le hacía ya normal, porque mientras tú te vas, mira, es un día a día, no es que pase de la noche a la mañana, sino que te vas un paso retirando de las cosas de Dios y te vas retirando de las cosas de Dios, y cuando acuerdas tú dices, no, yo no voy a estar allá donde estaba allá, y cuando acuerdas estás hasta donde no pensabas que ibas a estar, hasta acá. Y así se encontraba Lot. Se encontró un día que estaba hasta lo más metido en toda la sociedad. Se encontraba en toda la sociedad, como muchos cristianos se encuentran esta mañana, en este día. Te encuentras acá en la más suciedad. Y ahí él tuvo que decir, por tu misericordia, Dios, por tu misericordia, Lot no castigó, Dios no castigó a Lot por la misericordia tan grande que Dios tiene. Y Dios nos ha castigado a nosotros por su misericordia. Yo recuerdo, hermanos, tiempos que en mi vida cristiana no he estado donde yo debo de estar, y me da vergüenza delante de Dios. Y Dios ha tenido misericordia. Es todo lo que se puede explicar la misericordia de Dios. Salió inmediatamente que salió Lot de Sodoma. Dios es justo y misericordioso, pero Él, hermano, no puede estar donde hay pecado. Dios no está donde hay pecado. Te rescata del pecado, te dice del pecado, te advierte del pecado, te abraza con su misericordia, con sus brazos de amor de misericordia, y te protege. Pero hay un día que dice, sal de ahí, te voy a dar tiempo. Él ya estaba para destruir a Sodoma y a Gomorra. Oh, Dios no es justo. Dios es justo, por eso lo hace, porque Él no puede ver el pecado. Él es santo, santo, santo. Y Él no podía ver la nefanda. Tú sabes que estás pendiente, tú sabes que Dios nos está viendo ahora mismo. Dios nos está viendo ahora mismo. Dios está viendo dónde tú y yo me encuentro ahora mismo.
Él está ahí viéndonos. Y Él a veces hace así, mira, como cuando tú no puedes ver algo horrible. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver las cirugías? Y a mi esposa le gusta ver las cirugías y los canales que hacen cirugías o que remueven cosas que le salen a uno, granos, que le salen cosas terribles, feas, así con pus, llenos de pus. Uno hace así para no ver. Así hace Dios con el pecado. Él dice, no puedo ver. Por eso, no que Dios es malo, Dios es misericordioso. Y le dijo al creyente de Lot, sal. Y no pasó tiempo cuando él hizo así y cayó fuego del cielo y destruyó a todo. Pero su esposita, que todavía quería estar allá en las cosas, dice que todavía le tenían que hacer así, pero no quiso voltear y se convirtió en estatua de sal, porque no quiso. Oh, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Todo el tiempo. Génesis 24. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. La pueden anotar porque solamente estoy hablando esto porque vamos a ir a otro salmo. Y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Está hablando José, la misericordia de Dios. Dios estuvo con José. Aunque sus hermanos lo vendieron, aunque sus hermanos lo esclavizaron, aunque sus hermanos se burlaron, le hicieron bullying a José. Le hicieron bullying, hermano. En esos tiempos existía el bullying. Y le dijeron, soñador, soñador. ¿Quién se va a levantar? Era el menor José. Tú no vas a reinar sobre nosotros. Y le hicieron burla. Y lo vendieron. Y después mintieron al padre diciéndole que había muerto José. Que lo habían devorado las bestias del campo. Y le trajeron el jacket de José ensangrentado de una bestia. Y lo creyó el padre. Pero aún así dice, Dios tuvo misericordia de él. Y lo guardó. Génesis 40, acuérdate también, dice, pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón. Es José hablando, y me saques de esta casa. José no solamente fue vendido, fue burlado, fue tratado como esclavo. Y los que se quejan de esclavitud, él fue un esclavo, el primer esclavo. Bueno, el pueblo de Dios, primero, todos fueron esclavos por 400 años. 400 años. Y después ahora José, esclavo. ¿Cuántos de ustedes han sido esclavos aquí al pecado? Pero ninguno de nosotros hemos sido esclavos. Él fue esclavo. Se burlaron de José. Lo apresaron, lo calumniaron y le dijeron que él quería abusar de la esposa de Potifar. Cuando no era cierto. Era un hombre íntegro. Y huyó. Y le costó su libertad. Lo metieron preso y él le dijo, conoció a un copero, le dijo, acuérdate, cuando vayas al rey, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y a ese otro hombre se le olvidó, como a muchos de nosotros se nos olvida la misericordia que Dios ha tenido. Yo ya me salvé, olvídense del resto. Sálvese quien pueda, dice el mundo. Sálvese quien pueda. La misericordia de Dios. Dios prometió a David y su descendencia, su familia, su linaje, sus siguientes generaciones, ser misericordioso. No solamente se requiere que tengamos un corazón lleno de alabanza, un corazón lleno de adoración, pero un corazón lleno de gratitud. Y hermanos, el último, un corazón lleno de adoración. Quiero tocar en los próximos minutos que nos quedan en esta mañana el Salmo 63. Como ven, el Salmo 63. Salmo 63. Tres al 6. Yo voy a leer el 3, ustedes el 4 y todos el 6. Porque mejor es tu
misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Él dijo, más que esta vida que estoy viviendo, Salmo 63:3, más que esta vida que estoy viviendo, mejor, Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos como de meollo y grosura, y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Todos en el 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando no puedas dormir, cuenta la misericordia de Dios que Dios ha tenido contigo. ¿Cuántos no han podido dormir? No levanten su mano las últimas noches. Y te volteas de un lado y te volteas al otro preocupándote, y te volteas y derramas lágrimas. Y no sabes qué vas a hacer. ¿Qué va a pasar el siguiente día? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de tu familia? Dios sabe. Dios conoce tu dolor. Dios ha visto nuestras lágrimas y las tiene en su derrama, Bueno, vamos a pasar adelante. Oh, hermanos, tiene que haber un corazón lleno de gratitud, de adoración a nuestro Dios. Eso nos hace descansar. ¿Cuál es el remedio para la aflicción, para la preocupación? Tener un corazón lleno de gratitud, de adoración a Dios. De adoración a Dios. Un corazón lleno de gratitud nos va a ayudar. Dice, mis labios te alabarán. Propongámonos como David en este día, que vamos a tener un corazón lleno de gratitud. ¿Sabe por qué no hay alabanza en la casa de Dios? No importa, dijo un hermano, bueno, solamente ustedes tienen piano y tienen guitarra. No importa. Lo que Dios quiere es un corazón lleno de alabanza. ¿Qué importa los címbalos, hermanos, si no hay amor? Dice que es como metal que resuena solamente, los instrumentos que tocan. No estoy en contra de todos los instrumentos, pero si no traen paz al corazón y no traen alabanza a Dios, ¿de qué nos ayuda? ¿Qué hacía cuando Saúl se encontraba afligido? Traía al salmista David, era del salmista. Y él solamente no traía su tambor y sus congas y empezaba a bailar. No, traía su arpa o su violín, no sé qué más traía. Y esas alabanzas que salían, no salían solamente de sus manos, hermanos. La alabanza viene del corazón. Hay cantidad de gente que tiene voces de ángeles, pero no hay alabanza en su corazón. De nada les sirve. Hay iglesias que tienen todo tipo de instrumento, todo tipo de sonido, todo tipo de audio, pero no hay alabanza en su corazón. Qué bendición, Dios ve el corazón. ¿Y qué es lo que le llamó la atención a Dios? El corazón de David. El único que Dios dice de toda la Biblia, de todos los hombres, que era conforme al corazón de Dios. Porque tenía un corazón lleno de alabanza, lleno de adoración y agradecido. David tenía algo que nadie más tenía. Y yo quiero tener eso. Aunque le fallemos a Dios, aunque sus antepasados le habían fallado a Dios, aunque David le había fallado a Dios, aunque su generación, y no es excusa para fallarle a Dios, pero Dios había tenido misericordia, porque Él prometió a Abraham tener misericordia con los de su casa, con su generación. Oh, hermanos, qué bendición poner a Dios en nuestro corazón y decir: Dios, gracias por tener misericordia de mí. Gracias porque tú tienes misericordia de mí. Gracias, mi Dios, porque tú estás lleno de misericordia por todas partes. Oh, nuestro Dios tiene tremenda misericordia para con cada uno de nosotros. Quiero compartir una ilustración de una madre que tenía a su hijo, era un criminal y ya le habían dado perdón, le habían perdonado la vida en algunos instantes, pero llegaron a la decisión que el emperador Napoleón iba a ejecutar a este hijo de esta madre.
Y esta madre vino delante del emperador y le dice la madre: pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna su hijo. Su excelencia, dice la madre, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que pido por mi hijo. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así le salvó la vida del hijo. Oh, hermanos, tú y yo no merecemos misericordia de Dios, pero Dios ha tenido misericordia. Cuando hay misericordia en nuestro corazón hay misericordia y hay alabanza en nuestro corazón, va a haber adoración, hermano. ¿Sabes lo que Dios necesita de nosotros? Dios está buscando adoradores que le busquemos en espíritu y en verdad. De tales adoradores Dios está buscando y sigue buscando, está tocando ahí. No necesitas tener una voz, no necesitas tocar un instrumento, no necesitas hacer nada de esto para alabar a Dios, porque tienes el instrumento más grande que Dios te ha dado, el corazón. El corazón, un corazón lleno de misericordia. ¿Sabe por qué tú no quieres alabar a Dios? Ni en momentos. El salmista, hermanos, en todo tipo de los salmos, del libro de Salmos, decía: con todo alabaré a Jehová, con toda mi boca. ¿Pero qué usaba primero? El instrumento que Dios le ha dado, su corazón. Y después, ¿qué tiene que usar? Dijo: cantaré de tus misericordias. No importa. Mientras tú tengas un corazón lleno de alabanza, Dios se va a encargar de afinar tus cuerdas vocales. Cuando tú te pones a trabajar, a afinar tus cuerdas, y va a salir un sonido de alabanza de tu boca. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por la misericordia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que teníamos este corazón lleno de misericordia, que solamente lo que hacíamos es levantar nuestras manos? Y no es que sea carismático. Soy un corazón lleno de alabanza. Quiero ser un adorador. Soy un creyente fundamental, fundado primeramente en la palabra de Dios y después bautista. Fundamental de los bautistas, rajatabla, escupe saliva con saliva santa y no santa. Pero hay veces, hermanos, que en los momentos que estoy pasando por aflicción, por momentos, ¿sabes qué hago? Levanto mis manos y derramo lágrimas. Y alaba a Dios. No necesitas más, no necesitas una voz tan grande, tan dulce. Es un corazón agradecido. Y solo lo que hago es llorar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tus manos a Dios a solas? Y este no es un show para que vengas y no, yo alabo a Dios y te sales de la iglesia y ya cumplí con mi alabanza a Dios. No, Dios lo quiere ver allá en nuestra casa. Es adoración. Somos olvidadizos en gran manera. Último, cuando hay un corazón agradecido, un corazón de adoración, va a haber compasión en nuestro corazón. Lamentaciones 3:22 al 23. Lamentaciones 3:22 al 23. Dice, léanlo con su servidor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Por la misericordia de Dios tú y yo estamos aquí en esta mañana. Por la misericordia de Dios tu madre estás aquí, a pesar de que tu hijo, todos tus hijos no están aquí. Por la misericordia de Dios te ha sostenido. Padre, aunque tu familia o tú que estás aquí no tienes la familia que desearías que estuviera aquí contigo, que estuviera con nosotros, ¿sabe quién te sostiene? Dios te sostiene. Dios nos ha sostenido por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron. ¿Sabe, hermano, por qué seguimos aquí todo esto? Y para hacerlo más claro, porque cada día vemos y experimentamos y vivimos la misericordia de Dios. Cada día.
hoy son nuevas. Hoy no hemos visto. Hasta ahora estamos viendo la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué estoy aquí? Y Dios no me ha terminado conmigo, y tú estás aquí, no has terminado contigo a pesar de que le he fallado. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Un último pasaje que voy a usar en esta mañana es Mateo 9:36. No podríamos dejar de hablar del Hijo de David, del Señor Jesucristo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Le invocaban, le pedía a la gente que cuando Cristo pasaba allí por su aldea: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él, ¿sabe qué hacía? Tenía misericordia. Y tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Y allí en Mateo 9:36, Mateo 9:36, para cerrar, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión. Cuando somos la misericordia de Dios, otro significado que dijimos es que es tener un corazón compasivo. ¿Saben quién tuvo ese corazón compasivo? El Señor Jesucristo. Él tiene compasión de nosotros. Él quiere que tengamos un corazón lleno de compasión por otros, que así como han tenido compasión por nosotros, tengamos compasión por otros. El Señor Jesucristo dijo: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe, hermano, por qué no hay creyentes que siguen todavía anunciando la misericordia de Dios? Porque no hay creyentes con un corazón compasivo. ¿Por qué no anuncias la misericordia de Dios a tus familiares? Porque no tenemos un corazón compasivo para las almas. El Señor Jesucristo le dolió en su corazón. Tener misericordia es tener un corazón compasivo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos olvidado de la compasión que Dios ha tenido, número uno, y después que otros han tenido con nosotros? Y cuando nos hacen algo dicen: me la paga. En vez de decir: Señor, voy a tener misericordia de ellos. Voy a tener misericordia de ellos, como han tenido misericordia de mí. Todos los días Dios tiene misericordia. ¿Saben quién no merecía misericordia? Este que está aquí al frente no merecía misericordia. Merecía un castigo, pero Dios tomó mi castigo. Nadie de nosotros merecía misericordia. El criminal que fue crucificado a la par de Cristo no merecía compasión. Y dijo en Lucas 23, 42 al 44, no vayan, yo se los voy a leer porque ya estamos cerrando. Y dijo a Jesús, estando el que estaba al lado, criminal, nunca había escuchado de Cristo, había escuchado que Él había tenido misericordia con otros. Y cuando Él dijo estas palabras en Lucas 23, dijo Jesús, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Estaba diciendo: ten misericordia de mí. No la merezco. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús, así como estaba herido, así como estaba machucado, así como estaba sangrando, así como estaba derramando su sangre, así como tenía esa corona de espinas, así como se habían burlado, así como estaba desnudo, estaba doliendo, y en esa agonía que el Señor Jesucristo tenía, Él le dijo y le contesta: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No merecía misericordia. Ni nosotros merecemos misericordia. Conclusión: Dios desea ver, como se llama el tema, en mí un corazón lleno de alabanza en todo tiempo. Un corazón lleno de agradecimiento en tiempos de abundancia como en tiempos de necesidad. En tiempos cuando estemos en el valle como en el tiempo cuando estemos en la montaña. Dios desea un corazón agradecido.
Que a pesar de que no vaya como planeamos que ir, que no veamos la oración contestada, que no veamos que Dios está obrando, que seamos agradecidos porque viene la respuesta. Y Dios desea que todos nosotros tengamos un corazón compasivo. ¿Qué estamos esperando para tenerlo? Vamos a tener paz. Vamos a tener gozo. Si Él nos da cada momento, cada motivo, aún la necesidad, aún en la enfermedad, aún en la adversidad, Él desea ver esto en nosotros. Todos nos ponemos de pie en esta mañana. Todos nos ponemos de pie. Me llevaron al himnario. Gracias. En oración, hermano. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Dice el himno que alabamos a Dios con esta mañana. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oremos en esta mañana. No esperes a que haya alabanza, haya música. Alaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un corazón agradecido por la misericordia de Dios? ¿Cuántos aquí Dios te ha ayudado en gran manera que tú estarías aquí todo el día contando la misericordia que Dios ha tenido contigo? Que Dios día tras día muestra su misericordia para con nosotros. ¿Sabe por qué no hemos tenido un accidente o lo hemos tenido, pero Dios nos guardó? Porque la misericordia de Dios estuvo ahí. En esta mañana, ¿cuántos dicen aquí, Pastor, Dios ha tenido misericordia? Dios ha tenido misericordia conmigo. Yo quiero un corazón lleno de alabanza. Ven, pídeselo a Dios, que Él está aquí para dártelo. Ven. No esperes más. El enemigo te dice, tú no necesitas pasar. Tú necesitas pasar en esta mañana. Tú estás agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con Dios aquí por la misericordia de Dios? Pasa, dale gracias a Dios. Dale.